El nombre que corresponde a nuestra exposición es la crítica literaria feminista. Mi grupo está conformado por David Campas, Isabela Pérez, Daniela Aguilar, Dayana Gómez y mi persona, Nasli Rosero. Introducción. La crítica literaria feminista nace en Estados Unidos en los años 60 con la oposición del poder masculino en la sociedad y en las composiciones literarias. Esta crítica literaria feminista produce una reflexión sobre el poder y el dominio masculino en los escritos literarios. A causa de esto y de la oposición y de la opresión masculina que se evidenciaba más o menos en los años 60, se da una lucha que inicia con el reconocimiento de los escritos de las mujeres. Según el texto de la crítica literaria feminista, vemos como dentro de estos escritos que surgieron se encuentra o se destaca la obra sexual Pollix de Kate Millett, que generó un detonante para un debate político en el que se manifestaba prácticamente la lucha de las mujeres por la igualdad. Entonces, pues, en definitiva, la crítica literaria feminista buscaba eso, visibilizar a las mujeres dentro de la literatura, ya que venían dominadas por lo patriarcal. Cabe resaltar que la crítica feminista se agrupa en dos tendencias: la crítica feminista ideológica, que tiene que ver con la mujer como lectora, y la ginocrítica, que iremos a abordar enseguida, tiene que ver con la mujer como escritora, la mujer como productora de significado textual, con la historia, temas, géneros de la literatura escrita por mujeres. Bueno, ampliando un poco el concepto antes dado por mi compañera y hablando acerca de lo propuesto por Elaine Showalter en su apartado La mujer como lectora, se ha de decir que en un primer momento la crítica literaria feminista se centró en el estudio de las imágenes y estereotipos de la mujer en la literatura escrita por hombres, lo cual planteaba que las mujeres debían mirar este tipo de literatura con diferentes ojos, no de una manera tradicional ni encerrada en el canon patriarcal, sino de una forma crítica y que la llevase a cuestionarse. Por otro lado, escritoras como Kate Millett con su libro Sexual Politics o Josephine Donovan con Feminist Literary Criticism fueron las que marcaron el comienzo de nuevas formas de lectura y la instauración de una nueva mirada crítica ante los textos. Este último escrito es quizás el máximo exponente de la corriente crítica que se denominó como ultrarrealismo. De esta corriente estaremos hablando más adelante. En relación con lo anterior, es pertinente decir que lo que proponía la crítica literaria feminista es que la mujer tenga una lectura o una investigación literaria de cierta manera más exhaustiva, amplia y selectiva. Respecto a esto, Nancy Houston, la cual es una escritora canadiense, dice: no existen lectoras, solo lectores, lectores con cuerpo de mujer y cabeza de hombre. Esto se debe a que la mujer estaba ceñida por el canon patriarcal, el cual es el que impone y promueve qué se debe leer y qué se debe saber, que en su pluralidad fomentan lecturas de autores hombres, de tez blanca, heterosexuales y en gran parte anglosajones, los cuales denigran a la mujer y le quitan relevancia en sus escritos, por lo cual la crítica literaria feminista promueve lecturas femeninas, lo cual abre el espectro visual al mundo literario femenino y hace partícipe a la mujer de una experiencia de la cual está excluida. Por otro lado, y como consecuencia del ambiente intensamente politizado y feminista de los años 70, surgen los grupos de autoconciencia, que intentan romper la experiencia individual de opresión sentida por las mujeres desde su aislamiento y confinamiento en el orden patriarcal. La literatura de mujeres de este periodo jugó un papel fundamental concienciando a las mujeres sobre su opresión y poniendo en estrecha relación literatura y experiencia vital.
Hacia la experiencia femenina mira también la crítica literaria feminista de mediados y finales de esta década de los 70. Dos importantes libros de este periodo son Feminist Literary Criticism de Josephine Donovan y The Authority of Experience de Arlene Diamond y Lee Edwards. El libro de Donovan es quizás el máximo exponente de la corriente crítica que se denominó ultrarrealismo. El feminismo francés se formó en el ambiente politizado del mayo del 68 y se sirvió de la lingüística, la filosofía y el psicoanálisis para elaborar sus reflexiones sobre la naturaleza de la subjetividad femenina y el lenguaje a través del cual ésta se simboliza. Las feministas francesas están más pendientes de la construcción de un lenguaje femenino que de la misma crítica feminista. Cixous, Irigaray, Kristeva y Weider, las cuatro teóricas más conocidas, dirigen su atención hacia la escritora y tratan de establecer o definir la posibilidad de una escritura femenina. Las cuatro parten de un análisis de la cultura occidental como opresiva, como falocéntrica, pero cada una propone un modo distinto de resistencia. Desde el silencio y la marginación a que hemos sido sometidas, las mujeres no podemos sino sospechar de la cultura que el otro nos ha legado y en la que aparecemos inscritas como un no sujeto, una negación, tal como el lenguaje se encarga de manifestar. Precisamente, la crítica literaria feminista se sitúa en la vanguardia de varios debates que aquí únicamente podemos apuntar y entre los cuales el del lenguaje tal vez sea el de mayor relevancia. La interpretación y reinterpretación de los textos, así como los nuevos conceptos empleados en la crítica, exigen un análisis y revisión del lenguaje, lo que en definitiva equivale a un análisis y una revisión de la realidad del mundo. Si el lenguaje es patriarcal, la crítica feminista se ve abocada a un desentrañamiento de ese lenguaje, desvelando las formas más sutiles y las más evidentes de la ideología que lo informa con objeto de configurar una realidad y una teoría más equilibrada. De Luce Irigaray nos interesa destacar aquí un tema recurrente en todos sus escritos, su insistencia en la afirmación de que las mujeres poseen una especificidad que la distinguen de los hombres, partiendo de la conciencia de que los hombres se han atribuido la subjetividad y han reducido a las mujeres a la condición de objeto o de la nada. Irigaray reivindica una cultura de sujeto sexualizado en la que el cuerpo femenino no se halla objeto del discurso de los hombres, ni de sus distintas manifestaciones artísticas, sino que se convierta en un objeto y una subjetividad femenina, que se experimenta y se identifica a sí misma. Frente al cuerpo social patriarcal que se edifica jerárquicamente excluyendo la diferencia y por lo tanto la aportación del otro sexo, el cuerpo femenino, hacia el que todas las teóricas francesas manifiestan un gran interés, posee la particularidad de tolerar el crecimiento de otro dentro de sí, es decir, engendra respeto a la diferencia, de modo que en ese sentido sirve como un modelo de tolerancia. Para Hélène Cixous, estrechamente vinculada al psicoanálisis lacaniano y a la deconstrucción derrideana, que reelabora desde una perspectiva feminista, desarrolla las cuestiones de escritura femenina, escribir como mujer y escribir el cuerpo. Todo ello significa recrear el mundo, luchar por la destrucción de la lógica falocéntrica dominante, tratar de salvar la limitación de las oposiciones binarias. Para Cixous, lo mismo que para Irigaray, frente a la unisexualidad falocéntrica del hombre, la sexualidad femenina, como su escritura, es múltiple, diversificada. Tú no puedes hablar sobre una sexualidad femenina uniforme, homogénea, codificable. El imaginario de las mujeres es inagotable, como la música, la pintura, la escritura. Cixous, 1975. La literatura de la mujer se concibe como un espacio en el que se ha abolido todas las diferencias. De ahí la incitación de Cixous para que las mujeres escriban como mujeres, lo que supone una forma de liberación.
Escribe, escribe, mujer. La mujer debe escribir, mujer. Ahora las mujeres regresan desde lejos, desde siempre, desde Sin, desde el páramo donde las brujas son retenidas vivas, desde debajo, desde más allá de la cultura. La escritura de la mujer sigue el ritmo del cuerpo, su deseo de dar vida. Es una escritura que fluye sin que se puedan discernir sus contornos, una escritura que tiene que ver con el placer. Se trata de un hecho textual enormemente vinculado con la sexualidad. Elaine Showalter nació en Boston, Massachusetts, el 21 de enero de 1941. Es una activista, escritora, periodista, feminista y académica estadounidense. Famosa por ser una de las madres fundadoras de la crítica literaria feminista y por desarrollar el concepto y la práctica de la ginocrítica, entre otros. Pertenece a la denominada segunda ola del feminismo y es contemporánea de autoras como Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett, entre otras. Entre sus principales influencias se encuentran autores como Doris Lessing y Virginia Woolf. Estudió una licenciatura en el Bryn Mawr College en el estado de Pensilvania, graduándose en 1962. Obtuvo una maestría otorgada por la Universidad de Brains en 1964 y un postdoctorado por la Universidad de California en Davis en 1970. Es especialista en literatura victoriana y literatura de fin de siglo. Elaine es autora de más de 10 libros, algunos de los cuales son considerados como obras seminales de la crítica literaria feminista. También ha escrito más de 100 artículos académicos, 250 reseñas y ha dado más de 300 conferencias como profesora invitada. Además, ha sido periodista, editora, comentarista, tanto en radio como por parte de la BBC, crítica televisiva en la revista People y juez de incontables premios literarios, entre los que se encuentran el National Book Awards, el premio Orange, los premios PNI y parte del jurado del premio Booker en 2007. Kate Millett. Catherine Murray Millett nació en 1934 en St. Paul, Minnesota, USA, y falleció en el año 2017 en París. Estudió en su ciudad de origen y se graduó en 1956. Posteriormente, realizó sus estudios superiores en la Universidad de Oxford y Columbia. Formó parte de la Organización Nacional de Mujeres en 1966 en Estados Unidos y es una figura central del movimiento feminista americano. En 1971 fundó una comunidad de mujeres artistas e inició su proceso literario con 2 libros que abordaron el tema de la emancipación sexual. Esos libros son Fleeing y Cita, y en 1990 escribió The Lyon Bean Trip, que es un viaje en manicomio, en donde habla sobre su trastorno bipolar y describe su experiencia en los hospitales psiquiátricos. Fue un artista que se destacó por sus esculturas de mujeres expuestas en varias galerías alrededor del mundo. En el año 1979 viajó a Irán a luchar por los derechos de las mujeres, en donde se le acusó de islamofobia. Eso quiere decir que es el odio o la antipatía que se tiene por Islam y por los musulmanes. Por esta denuncia y el activismo en contra del sometimiento de la mujer en este país, ella fue deportada. Su obra más destacada, Politics Sexual, le dio una nueva dirección al feminismo, donde se denunciaba la supremacía masculina y la aceptación de un sistema de valores. Garay nació en Bleiton, Bélgica, en mayo de 1930. Es una lingüista, filósofa y psicoanalista feminista francesa de origen belga. Está considerada como una de las teóricas fundacionales del pensamiento del feminismo de la diferencia francés.
Su obra más conocida es Espéculo de la otra mujer, su tesis doctoral publicada en 1974, obra que la llevó a una intensa disputa con el analista Jacques Lacan. Esta se enfoca en la exclusión de la mujer del lenguaje mismo y a partir de allí de los más diversos aspectos de la vida y de la ciencia, incluida la teoría psicoanalítica. Con sus planteos lacanianos rechaza la herencia emancipatoria e igualitarista por tratarse, a su juicio, de un puro discurso masculino. La alternativa pasa por una indagación simbólica que permita aflorar su ser mujer. Irigaray ha declarado su disgusto por hablar de la vida propia privada. A su parecer, la entrada en el mundo intelectual de la mujer ha sido una batalla fatigosamente vencida y por lo tanto cada referencia a hechos privados es un posible modo de desacreditar la voz femenina en este ambiente ya poco acogedor. Como otras pensadoras francesas de la década de 1970, el lazo con el movimiento de las mujeres ha sido un punto de viraje en su recorrido. Muestra desde siempre mucho interés por las problemáticas relativas al lenguaje. Relee las categorías fundamentales del psicoanálisis y de la filosofía a partir de los temas del inconsciente femenino, el cuerpo femenino, el lazo de la mujer con la madre.